¿Qué tal amigos? Estamos a 2 de agosto y tenemos un montón de novedades tanto de Medio Oriente como de Venezuela. El Medio Oriente se está esperando un ataque muy importante por parte de Irán y sus aliados hacia territorio israelí. Es bueno aclarar que los aliados de Irán son brazos armados de Irán, no son gobiernos, son grupos terroristas que ocupan territorio que no les pertenece y que desde ahí atacan a Israel. Los hutíes, por ejemplo, están en una guerra interna en Yemen y por alguna razón atacan a Israel. ¿Por qué? Y bueno, porque ellos reciben armas de Irán, entonces tienen que pagarle favores al régimen de Irán. Otros ataques vendrán desde Irak, pero no desde el gobierno de Irak, sino desde diferentes milicias terroristas que son financiadas y armadas por Irán y que van a estar también haciendo lanzamientos hacia Israel. Y por supuesto, Hezbollah desde el sur del Líbano va a estar atacando a Israel. Lo de Hezbollah es muy interesante porque es un ejército paramilitar más fuerte que el propio ejército del Líbano, ocupa el sur del Líbano y su única función es la destrucción del Estado de Israel. Es un grupo religioso extremista que utiliza las armas en nombre de Dios en pleno siglo XXI. ¿Sí? Está bueno aclarar que Israel cuando responde tiene que responderle a un gobierno, no puede responderle a una milicia. Por lo tanto, el responsable de los ataques de Hezbollah es el gobierno del Líbano, que es donde funciona Hezbollah. ¿Sí? Los líderes de Hezbollah no tienen absolutamente o sea, no existen para Israel desde el punto de vista político. Hay que entender eso. A diferencia de Israel, que es un país democrático, con un primer ministro electo en elecciones y que no solamente es electo en elecciones, sino que además gobierna. A diferencia de Irán, donde sí hay elecciones, donde se elige un presidente y la función del presidente es ser modelo. Modelo fotográfico, también aparece en televisión cada tanto, pero es lo único que hace el presidente de Irán. Quien gobierna en Irán es el ayatolá, que es quien le ordena al ejército el ataque. No se lo ordena al presidente, lo ordena un líder religioso. Es como que el Papa comande una guerra. Es así, para que lo entiendan lo más claramente posible. Y además, este ayatolá representa solamente a una minoría en Irán. Lo que tiene es un ejército extremadamente poderoso que es la Guardia Revolucionaria, que es más poderosa que el propio ejército de Irán. Es más o menos lo que sucedía en la Alemania de Hitler. El ejército alemán no era un ejército nazi. Por lo tanto, muchos generales del ejército alemán no estaban afiliados al partido nazi. Por eso existían las SS que Hitler se encargó de fortalecer para que sean más fuertes que el propio ejército alemán y de esa manera poder mantener el poder hacia el ejército e intentar darle un golpe de Estado. Esto es lo que ha hecho el ayatolá en Irán. También recordemos que Irán es el imperio persa, no es un país árabe, es un imperio que adoptó la religión islámica y dentro de lo que es la religión islámica ha tenido la mala suerte de que su principal líder es un terrorista, cree que lo que hay que hacer es limpiar la tierra de todos aquellos infieles que no siguen a Alá. Y eso es lo que está haciendo Irán. Y bueno, lo que tiene más cerca es Israel para poder atacar. Por eso están atacando Israel. No es solamente un tema de antisemitismo, es un tema de odio a Occidente. Y lo que quieren los islamistas radicales es llegar a Europa y volver a conquistar la península ibérica que creen que les pertenece. Eso es lo que está pasando en Medio Oriente. No es solamente una guerra contra Israel. Todo aquel que vive en Europa,
en América, en Occidente, debería estar apoyando a Israel, porque lo que pretende Irán es conquistar al resto del mundo para poder matar a los infieles, o sea, a vos y a mí, además de someter a las mujeres a sus vejaciones y a encerrarlas a que cumplan con las funciones de un ama de casa. Y nada más. Recuerden, hoy en Irán hay una mujer condenada a muerte por haber asistido a un partido de fútbol. Contra ese tipo de régimen está peleando Israel. Los homosexuales son colgados en plazas públicas. Contra ese tipo de régimen es que está peleando Israel. Israel no está peleando contra el pueblo palestino. La mayoría de los palestinos que han muerto en la historia del pueblo palestino que existe desde 1947, porque antes no se hablaba del pueblo palestino, se le llamaba palestino a los judíos. No existía la nación palestina y jamás existió, y desafío a que me nombren un líder palestino anterior a Arafat, anterior a 1967. Como siempre digo, entre el Big Bang y 1967, quiero saber el nombre de un líder palestino y no lo van a encontrar porque no existía el concepto de Estado palestino, no existía el concepto de nación palestina, no existía. Y a partir de 1948, cuando se fundó el Estado de Israel, los palestinos que comenzaron a existir por resolución de la ONU no fundaron un Estado, sino que fueron ocupados tanto en Gaza por Egipto como en Cisjordania por Jordania, y no existió un Estado palestino porque los árabes no lo permitieron, no porque Israel no lo permitiera. Así que basta de decirle a Israel que es culpable de que no exista un Estado palestino. No, no existe un Estado palestino porque los países árabes así lo decidieron y porque no hubo un solo palestino en 1948 que moviera un dedo para la creación de este Estado. En 1948, tanto Egipto, Líbano, Siria y Líbano, a través de sus radios, llamaron a los árabes que ocupaban un lugar en Palestina, lo que a partir de ese momento pasó a llamarse Israel y lo que antes históricamente fue Judea, a abandonar ese territorio porque iban a matar hasta el último judío. Perdieron la guerra y a partir de ahí es que tenemos refugiados palestinos. ¿Sí? Los refugiados palestinos en el mundo son 10 millones y medio. Y esos 10 millones y medio de palestinos refugiados tienen una oficina en la ONU. En total en el mundo tenemos más de 120 millones de refugiados. No tienen oficina en la ONU. Sin embargo, los palestinos sí. ¿Saben qué es eso? Eso es marketing. Porque del otro lado están los judíos. Y si no hubiera judíos del otro lado, no existiría la UNRWA. La UNRWA que es financiada, ¿para qué? Para que jamás pueda tener armas y atacar Israel. La ONU financia el terrorismo en Medio Oriente, porque la ONU está conformada por una mayoría de países que tienen dictaduras y no democracias. Hoy la ONU se ha convertido en un organismo corrupto que está ocupado por personas que tienen puestos políticos en sus países, que pierden ese puesto político porque pierden elecciones o por lo que fuera, y como premio les dan un lugar, ya sea en la ONU o en la OEA, otro organismo que demostró no servir absolutamente para nada para combatir la dictadura que hay en Venezuela. Brasil, por ejemplo, tiene un presidente que es bipolar. Por un lado, manda sus condolencias por la muerte de los líderes de Hamas y por la muerte del líder de Hezbollah. Pero no manda condolencias por la muerte de 12 niños que estaban jugando al fútbol y que fueron asesinados por una bomba lanzada por Hezbollah. Los niños drusos no le importan a Lula le importa este líder palestino, este líder de Hamás, no líder palestino, líder de Hamás que fue asesinado por, no se sabe todavía si fue un misil o una bomba en su dormitorio y que tenía en el banco una fortuna de más de 5.000 millones de dólares, mientras que en Gaza la gente pasa hambre.
¿Por qué pasa hambre? Porque hay una ayuda humanitaria que una vez que entra a Gaza es robada por Hamás para alimentar a sus tropas y luego vender en el mercado negro lo que sobra a la población civil. Eso es lo que pasa y eso es lo que no ves en los medios de comunicación europeos que tienen una agenda claramente anti-israelí. ¿Por qué? Y bueno, es cuestión de estudiar la historia de Europa y saber que fue siempre antisemita, siempre antisemita. Expulsaron a los judíos de Europa, ¿sí? Y los carteles que se pintaban en la Europa del año de la década del 40, de la década del 30, era judíos vuelvan a Palestina. Bueno, los judíos volvieron, refundaron Israel en su tierra, en Judea, y ahora tienen un ejército que los defiende. Que quede claro. Con respecto a la bipolaridad que les hablaba de Lula, bueno, hizo algo muy importante en Venezuela. Estaba asediada la embajada argentina, porque dentro de la embajada argentina se estaban refugiando 6 opositores que Maduro quería apresar. Maduro expulsó de Venezuela a la embajada argentina. ¿Qué hizo Lula? Mandó a sus funcionarios a la embajada argentina, bajaron la bandera de Argentina, izaron la bandera de Brasil y dijo, a partir de este momento esto es territorio de Brasil. Y Lula se hizo responsable por estas 6 personas que son opositoras al régimen de Maduro, y esto es un poroto que se anota a Lula y que demuestra su bipolaridad. Por un lado, es un lamebotas del régimen de Irán y por otro lado, se le plantó firme a Maduro. Por un lado, Lula, sos un ser despreciable y por otro lado, bien lo que estás haciendo en Venezuela. La verdad, es bastante difícil poder entenderte. Bastante difícil. Pensar que fuiste un hombre que gremialista, trabajador, que perdió parte de su mano, perdió, no recuerdo si 2 o 3 dedos, trabajando en la metalurgia y en la industria metalúrgica, y hoy en día es para la izquierda un ídolo, sin embargo, es un millonario que vive cómodamente y que ocupa la presidencia de Brasil. En fin, se me hizo un poco largo el video, pero bueno, quería hablar un poco de lo que está pasando en Medio Oriente, quería hablar un poco de lo que está pasando también aquí en América Latina, donde Maduro lamentablemente está sometiendo al pueblo venezolano a una feroz dictadura. Ya estamos hablando de cerca de 10 millones de venezolanos que han tenido que irse al exilio, que han sido desplazados, que hoy en día están como refugiados en otros países de América. Estamos hablando de casi la misma cantidad de palestinos refugiados, la cantidad de venezolanos que tuvieron que escapar del régimen de Maduro. Sin embargo, hay izquierdas dentro de América que están defendiendo a Maduro. Es increíble, increíble que tengan miedo de decir, de gritar a viva voz, en Venezuela hay dictadura, en Venezuela hay dictadura. Maduro es un asesino, Maduro debe ser capturado, debe ser capturado, debe ser derrocado. La gente en las calles debe derrocar a Maduro. Si hay militares valientes dentro del ejército de Venezuela, lo que deben de hacer es llevarse a Maduro a un calabozo y volver a llamar a elecciones libres y democráticas sin opositores presos, sin opositores proscriptos. Bueno, ya lo dije, se me hizo muy largo el video, se me fue casi a 15 minutos, no era la intención, pero bueno, se termina la semana, había que poner más o menos las cosas al día, recordar que en estos momentos en Medio Oriente hay muchísima tensión, Israel está esperando un ataque muy severo, pero seguramente la respuesta de Israel va también a ser muy severa y bueno, esto va a seguir escalando, es hora de que termine de una vez de escalar y de que Estados Unidos deje de balbucear y
apoye como tiene que apoyar a la única democracia de Medio Oriente para poder terminar con este régimen asesino que hay en Irán y que está desestabilizando absolutamente toda la región. Les deseo un muy buen fin de semana, un Shabbat Shalom, Am Israel Chai.